distintas etapas de la vida. Dale. Esta serie de aprendizajes que vamos teniendo, distintos marcos. Vamos a hablar de la raíz, de 0 a 7 años, ¿no? Estamos en la etapa de la formación del cuerpo físico y del vínculo primario con el mundo. La primera etapa, desde que nacemos hasta los 7. A nivel físico, ¿qué pasa? El niño encarna, obviamente, se consolida allí el sistema inmunológico y la percepción sensorial. Tomamos contacto físicamente y netamente físicamente con el mundo, ¿sí? A nivel emocional, ¿qué nos pasa en esa etapa? Se comienza a crear un lazo de seguridad afectiva con los cuidadores. Es nuestra... escuchaba por ahí, no lo tengo acá en este machete, pero sí se hablaba de la referencia de cada planeta en las etapas, en los septenios, ¿no? Ah, mira. Y decían que el primer septenio, hasta los 7 años, estaba regido por la luna. Y tiene mucho que ver esto, ¿no? Con la maternidad, con el primer contacto con nuestros padres, lo que absorbemos de ellos y cómo ahí nos hacemos conscientes o no, pero sí empezamos a interpretar la herida que ya trae en nuestra alma. Sí, los primeros años de vida somos más nuestros padres que nosotros, ¿sí? Manifestamos, de hecho, de los 0 a 3 años, el niño tiene una gran manifestación de su mamá, ¿sí? Lo que le pasa a la mamá lo manifiesta el niño, lo que siente la mamá, el papá también, ¿no? Pero al tener otra conexión con la mamá, es como que son una extensión nuestra, literal, entonces no tienen desarrollado el yo, no tienen desarrollado su identificación, entonces se identifican con los padres o los cuidadores, como vos decías. Por eso es re importante tomar conciencia como padres que cuando al niño le pasa algo, en realidad nos está pasando a nosotros. Claro, el ¿sí? niño en esa etapa no tiene un razonamiento... no tiene una identidad. Abstracto, digamos, simplemente se basa en lo que tiene que ver con lo cognitivo, en lo que escucha y reproduce, en lo que capta y reproduce. No, ni siquiera desarrollado el ego, ¿no? Que también hay veces que uno dice, ay, mirá cómo hace eso a propósito, me contestó así. No, él copia, ¿sí? Él está, los niños o ella están emitiendo una copia de nosotros. Y de los 0 a los 7 años, que es estos primeros años de vida que vos traes, el primer septenio, la niñez, ¿sí? A mí me gusta también ver esto, de cómo esa etapa es la niñez. Y la segunda crisis ya aparece como la adolescencia, ¿sí? Entonces, son cambios que necesariamente vivimos todos, crisis que necesariamente vivimos todos. Entonces, esto de la niñez está, hasta los 7 años incluso, está muy marcado por... Es como... Después vamos a ver el mundo según cómo vivimos estos primeros años de vida. Por eso siempre en terapia o en cualquier cosa volvemos acá. Son tan determinantes. Claro. Porque sí. Fue como nuestra llegada al mundo y dijimos, ok, este es el mundo, fue la interpretación que se generó. Entonces ahí quedaron todas las memorias guardadas de qué interpreto yo, cómo es el amor, cómo es recibir amor, cómo es dar amor, cómo es relacionarme, cómo me tratan mis padres, cómo me vinculo, si me pasa algo traumático, si hay viajes, o sea, todo lo que se vive en esa etapa es una impregnación de lo que yo voy a interpretar como es el mundo y desde ahí yo me voy a vincular. ¿Te acordás cómo era Flor de 7 años? ¿La podés captar ahí? ¿La podés ir a buscar? Sí. ¿La encontrás fácilmente? Sí. ¿En dónde andaba Flor a los 7 años? Y yo a los 7 años tuve como varios movimientos porque mis papás se habían separado a mis 4 años y a mis 7 años nos fuimos con mi mamá a vivir a otra provincia, al sur. Y eran épocas de mucha rivalidad entre mis padres, como que todavía estaban los ecos de la separación, entonces no era una época fácil y ahí también se generó mucho de esto del viaje, de cambiar de lugar, de como algo de esperanza, como algo positivo, ¿no? ¿Te fuiste a vivir a otra provincia? Sí, con mi mamá nos fuimos a vivir a otra provincia. Estaban en la búsqueda de una vida mejor afuera de este lugar, sí. O sea, del lugar no yo, de mi mamá en ese caso. Sí. Pero entendías ese concepto quizás. Sí, a la misma vez sufrió un montón el no estar cerca de mi papá, claro. Entonces fueron épocas difíciles de mi niñez porque tuvieron mucho movimiento. Y como niña, son movimientos que te gustan porque vivías familia en el sur y demás, primos, entonces era algo lindo. Y a la misma vez que extrañas tus compañeritos, tus amigos de acá. Entonces fue un quiebre grande para mí y obviamente ahí también después quedaron impregnados movimientos míos. ¿En algún momento de tus viajes sentiste que apareció un tinte de esto? Sí, lo he trabajado.
Lo he trabajado un montón porque volví a replicar la misma situación, si se quiere. O sea, extrañaba gente de acá, pero me motivaba a irme de viaje o salir. Siempre el salir en búsqueda de era como la oportunidad o algo mejor, ¿no? Y como que acá lo mejor no estaba, entonces... Pero te quedaba el afecto acá. Pero quedaba el afecto acá, entonces sentía la separación. Y ahí también es donde radica lo que están viviendo tus padres, cómo te afecta a vos o cómo se impregna en vos. Y es como yo te digo, ahí replicaba la separación. Una y otra vez yo vivía la separación de mis padres. Claro. Mi papá acá, mi mamá allá, entonces después yo la replicaba en esto de, mi familia en Argentina y yo allá, ¿entendés? Como esta cosa de tener que elegir dónde, a papá o a mamá. Acá soy próspero, pero mis afectos están allá. Sí, y esta elección de cómo elegir a cuál elegir. O sea, siempre se me planteaba La cuál obligación elijo. de elegir. Claro, ¿qué elijo? ¿Vivir en Argentina o vivir afuera? Entonces se replicaba en elegir a mamá o papá de chiquita. Y bueno, afortunadamente lo he trabajado mucho y hoy en día, de hecho, he vuelto y he podido como unir, ¿no? Porque siempre desde la terapia lo que invita es a unir a nuestros padres, por más que se hayan separado, nos co-crearon juntos. O sea, somos gracias a una unión, ¿sí? Que ya sea que duró un minuto o duró toda la vida para ellos, es una unión que fue la que te creó. Entonces, tus padres nunca se separan, los creadores, ¿sí? Desde el inconsciente tiene que lograr esa interpretación en algún momento de poder unirlos y verlos juntos. Pero bueno, nada, eso se hace con trabajito interno. Con ganas de laburar. ¿Tu O sea, que 7? yo no los detectaba y me puse a ver. También digo, ¿qué onda? ¿Qué onda los 7? ¿Qué me pasaba a los 7? Y me di cuenta también, digo, wow, fue un año intenso. Y ojo, volvemos a repetir, no significa que esto te tiene que pasar exactamente, cumplís 7 años o 14 o 21. Sí, más o menos, 6, 8, Tiene que ver con 9. un ambiente que hay en esos momentos donde también vos, o que te va quedando registro de lo que va pasando. Me cambié de casa, me cambié de escuela, y es como que volvimos a una casa en la que vivíamos en la que vivíamos antes. Estuvimos un tiempo viviendo en la casa de mi abuela. Yo me acuerdo que en ese lugar habían como muchas peleas, eran muchas discusiones, ¿no? Entre mi mamá, mi abuela, que no se llevaban muy bien. Habían otros familiares más, una casa grande con distintos espacios y compartíamos muchas cosas. Era como difícil. ¿Volviste ahí? No, de ahí a los 7 salimos. Ok. Y fuimos a la casa propia. La casa propia que no estaba terminada. Entonces fue como salir a través de una pelea, de una discusión, salir de esa situación. Inclusive estuvimos un tiempo, no puedo decir cuánto, ni porque más o menos es lo que me acuerdo. Yo me acuerdo, me levantaba, abría la escuela y de golpe después estamos viviendo en otro lugar. Es lo que alcanzás a entender cuando... Perdón, pero la terapeuta se me sale. ¿Esa era la casa de tu abuela materna o de tu abuela paterna? Ok. La abuela paterna, sí. Estuvimos un tiempo, no sé cuánto, viviendo en otra casa con un ancianito que cuidaba a mi mamá, hasta que pudimos habitar la casa de mis padres, que es en la que vivía hasta en la que siguen viviendo ellos ahora, que estaba muy cerca y a la vuelta. Ya habíamos vivido nosotros en esa casa, en una casa de una herencia familiar, que después finalmente ellos la terminan comprando, pero bueno, nada. Lo que pasó ese año o en ese momento, en ese cambio de la vida también, era esto, ¿no? Cambio de escuelas, cambio del ritmo cotidiano, de la vida, de la vida diaria, del lugar de residencia, de con quienes compartís el día a día también. ¿Y vos recordás cómo te sentiste? Si te gustó el cambio, ¿no? ¿Recordás algo de eso? Y yo estaba contento porque nos íbamos a nuestra casa. O sea, íbamos a nuestro lugar. Mi mamá también siempre es como que era bastante específica con nosotros para hablar de eso y era nuestra casa. Se notaba, o por lo menos uno intuía que había un esfuerzo atrás de eso, pero... ¿Y has visto esto replicado en no tener hogar o buscar tu hogar? Nunca lo he trabajado, lo estoy contando ahora. Lo estoy contando ahora porque, bueno, no, me di cuenta en eso, cuando fui a detectar qué pasaba, qué onda con los 7 años y este cambio ahí de septenio,
dije, che, mirá, pasaba esto. Yo igual me sentía muy bien en esa época. O sea, no tengo un recuerdo negativo de eso, sino de una situación que hasta veía casi sin entender. Que nada, cuando ves una situación no entendés si es buena o mala. Era lo que estaba pasando. No había un juicio de, che, esto está mal, estoy triste. Estoy triste porque vivimos acá y nos tenemos que ir allá, o estoy triste porque Sí, o soy feliz se dio un incluso. cambio y de nada más. movimiento. Nada. Era una mirada sin juicio. O recuerdo eso. Inclusive a la casa en la que nos íbamos, obviamente existían muchas menos comodidades, pero estábamos contentos de volver a esa casa. Eso sí. Sí, es como que contentos de volver a ese espacio. Así fueron los 7. Qué bien, vamos. Se viene otra etapa. Si alguno se acuerda y después quiere contar algo, la chica, nos han llegado nuestros invitados, enseguida vamos a charlar con ellos acerca de lo que tenemos, la propuesta que tenemos para contarles hoy. Pero está bueno para ir haciendo el laburito de uno, ¿no? ¿Dónde estabas? Los vamos a hacer pasear ¿Qué hoy. pasó a los 7? La otra etapa, de 7 a 14 años. Bueno, esta es la etapa del desarrollo del cuerpo emocional y de la sensibilidad social. Empezamos a ser conscientes y a vivir más en amistades, ¿no? Nuestros amigos, más allá de que a veces los hermanos forman un vínculo importantísimo, ahí empezamos a tejer estos lazos sociales, estas redes, y empiezan a transformarse también en redes de contención social. Empezamos a verlas así. Por afuera de la familia, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el otro? ¿Quién es mi amigo? Sí, empiezas a suceder un desprendimiento de lo familiar. Ya no soy el hogar, sino que empiezo a buscar identificarme con el afuera, buscar nuestros afines, claro. Y a través de esos afines empiezo a moldear mi identidad un poco, ¿no? Entonces, mira, ¿a qué le gusta esto? A mí también, ¿no? Empieza a salir esto de me voy hacia el afuera y empiezo a encontrarme en ese afuera. También en esta etapa, bueno, surgen la culpa, la vergüenza, el deseo de aceptación. Se forma esta conciencia moral que empieza a hacernos determinar qué está bien, qué está mal. Sucede también que hay un gran cambio físico. Ya no somos niños, ¿sí? Entonces surgen todos esos cambios físicos que aparecen en la adolescencia, tanto para el hombre y la mujer. Entonces hay una crisis, ya aunque no te suceda nada, ya hay una crisis física, crisis emocional de ya no soy niño, estoy transformándome en Sí, igual, mirá, este es de los 7 a los 14. 7, 14. Entonces, por ahí más esto a lo que hacías referencia tiene que ver más con la adolescencia y lo que pasa de los 14 para arriba. Sí. Me Me adelanté un casillero. ¿Sabes que lo comparaban? No alcancé a escuchar bien cómo era la cuenta o a entender, pero lo comparaban esto con el juego de la Oca. ¿A qué? ¿A esto? A lo de los septenios. A ver. No te acordás. No me acuerdo bien cómo era, pero ahora que decías que me salté un casillero, sí, son como distintos casilleros que vas atravesando en la vida por año y que cada tanto aparece ahí, esto de... Vuelve al principio. Vuelva al principio. Tira doble, va preso. Y estas perdés cosas. Un turno. Bueno, ir preso, claro. Perdés un turno. Le quita el turno al compañero. Todas esas cosas que van pasando y de dónde están basados esos juegos también. En el ámbito mental, de lo que pasa de 7 a 14, empiezan a aparecer mayores capacidades de comprensión, la memoria. También te recordarás, ¿no? Cómo estudiabas en la escuela en esos momentos. Son los primeros estudios que tenés en la escuela primaria, donde empezás a estudiar todo más de memoria. Lo otro lo haces, antes lo hacías porque lo aprendiste a hacer, pero no tenés evaluaciones. Por ejemplo, para llevar un ejemplo práctico de la vida, no tenés evaluaciones de estudiar de memoria antes del proceso de los 7. Todo empieza después, ¿no? Donde ya empezás así a leer, sos más capaz de leer, guardar en tu memoria cosas. Bueno, todo ese proceso pasa o se activa a partir de los 7 a los 14. Son los cambios físicos que vemos. Y en lo espiritual, como decía, empieza esta diferencia de el yo con el resto, ¿no? Empieza ahí a tener mucho más presencia el ego, entender este concepto de la separación, que después te acompaña durante toda la vida, y empieza a percibirse también distinto
cómo se percibe distinto a mamá y a papá, Claro, como un a verlos individuo. separados, no como el mismo ente. No soy ni ellos, ni soy tampoco el que está afuera, entonces empiezo a identificarme como un individuo y a descubrir qué gustos o qué. Claro. ¿Quién soy ahí? Entonces, la pregunta en este septenio es, ¿está bien lo que siento? ¿A quién tengo que agradar? Es la pregunta que surge a partir de este septenio. A los 14, ¿por dónde andaba Flor? En Narnia, dice. Noviando. Mi primer noviecito a los 14. Claro, por eso te porque digo. acá arranca la otra etapa. Claro, es que ya ahí aparece este quiebre que te decía. Por eso no es tan fijo y son... No, es que sí, se cumple, digamos. De 0 a 7 es lo que vivimos, pero a los 7 más menos hay una crisis y acá estamos en lo mismo. De 7 a 14 son esos movimientos, pero a los 14 hay una crisis entra de esta movimiento. crisis y empezás en la Y adolescencia. que puede pasar mucho antes, puede pasar a los 12, puede pasar a los 13, ¿no? Ya es este cambio corporal que empieza, primero se manifiesta en lo físico. Ahí sí. Sí, muy grande. Dejás de ser el niño. Te cambia todo, la cara, todo el funcionamiento empieza, claro, dejas de ser el niño, ¿no? Y se vive como algo crítico. A ver, no sé, siento que hasta el cuerpo no sabe muy bien qué forma tomar, entonces viste que, no sé si decirlo así, pero es como la época más que Sí. no estás muy definido, digamos, como todos, tenés como los miembros más largos o la cara más rara. ¿Han visto alguna vez los perritos, los ovejeros alemán cuando son cachorrones? Que tienen como unas patas largas, flacas, un hociquito chiquito y unas orejas enormes. Eso es como una cosa deformada, ¿no? Porque estás en etapa de crecimiento. En el proceso. Claro, te estás como formando justamente, entonces viene todo ese cambio, el cual se genera mucha crisis porque ya de por sí en nuestras hormonas hay un gran movimiento, entonces como que no lo entendemos muy bien, no entendemos muy bien el proceso, entonces aparecen muchas emociones, tanto o de euforia o de enamoramiento, de tristeza o de confusión o qué me está pasando, ¿no? Entonces, y ahí sí se marca mucha esta diferenciación de quiero ir afuera, quiero ir en búsqueda de mis afines, ¿no? Sí. Entonces ahí nos identificamos a full con las amistades, con todo es afuera y empezamos un poco a rechazar a nuestros padres y eso también está explicado desde que el niño necesita desidentificarse, lo necesita. Es Por la etapa eso, en la que salís de la casa. sí, Te situás afuera de la casa, del dibujo de la casita estás afuera. Porque tu mente va a querer buscar el mundo. sí, y cuando a veces dicen, ay, no sé por qué ahora ha entrado en la adolescencia y está así y ya no tenemos el mismo diálogo, y porque el niño necesita, adolescente, ya no es niño, necesita desidentificarse, necesita decir, acá no, ¿viste? E irse a buscar en el afuera, ¿no? Que es, obviamente como padres hay que acompañar desde ese lugar para más o menos... pero bueno, Respetando la individualidad. la individualidad ¿no? Sí. también es un laburito importante. Sí. Porque es como no hay que meternos en su individualidad y tampoco soltarles la mano, ¿no? Es como, bueno, ir acompañando como un carril si se quiere. Sabes que a nivel astrológico, esto que decía al principio, de que también a nivel astrológico está muy segmentado y lo de los septenios también se explica un montón. Hay uno de los tránsitos más importantes que tenemos, o por lo menos los más reveladores, que nos generan cierto movimiento y crisis. Todos lo conocen como el retorno de Saturno, que se produce a los 28 años. Uh-huh. ¿Sí? O sea, a nivel carta astral, Saturno a los 28 años vuelve a pasar exactamente por el mismo punto en el que estaba en tu carta natal. Eso quiere decir al momento en el que naciste. Pero a los 14, a la mitad, se enfrenta a tu Saturno natal. ¿Quién es Saturno en nuestra vida? Bueno, es la autoridad, son las normas, es una imagen dura. La figura paterna, ¿o no? Claro, también está relacionada a la figura paterna, a la energía por ahí paterna de, bueno, esto es lo que tenés que hacer, las cosas se hacen así, es un planeta realmente muy duro y exigente en ese sentido. Y cuando tenemos 14, Saturno está en oposición a nuestro Saturno natal. ¿Y esto qué genera? Una rebeldía total
hacia ciertas normas, reglas establecidas que en nuestra carta se pueden manifestar dependiendo obviamente de la casa en la que se encuentre y cómo también hay otros aspectos ahí. Pero muchas veces cuando se analiza quizás la carta de un adolescente, se mira eso, ¿no? ¿Qué pasa con esos Saturnos que están ahí en oposición? ¿En qué punto y con qué están aspectando con otros planetas? Para entender también, a veces simplemente con entender, descomprimir ciertas situaciones que querés cambiar. Ujú. Así que está muy bien. Yo me acuerdo a los 14 estuve como una gran crisis en la que no quería ser yo. Ya no quería ser más el que había sido. Ah, mira, qué significativo. Ya a los 14, ¿qué pasaba? Cuando en la niñez yo detectaba que yo podía detectarme a mí mismo como una persona muy callada o con muy pocas relaciones o capacidades sociales. ¿Cómo se dice cuando alguien, cuando alguien no se comunica? Un muy introvertido. Introvertido. Bueno, me detectaba así a mí mismo. Y vos sabés que considero que parte de la crisis de la adolescencia, en diálogos internos me planteaba esto. A partir de ahora, inclusive hasta fue es el cambio de escuela de primaria a secundaria, decidir una escuela secundaria en la que no tuviese ningún contacto con los compañeros de antes. Decía, a partir de ahora yo voy a ser distinto. Voy a poder tener más amigos, voy a poder hablar más, me voy a poder relacionar de otro modo. No quiero ser más esto. Y en cierto modo lo fui logrando, fueron procesos que uno va trabajando internamente. Después entendés que es parte de tu ciclo natural. Y que ibas hacia ahí, digamos. Que pasa así, que son quizás crisis que te producen cierto llamado a salir al cambio, sí. de ese confort que tenía antes y que tampoco me gustaba mucho. Uh-huh. Entonces recuerdo los 14 como esta gran etapa del... Reconsciente ahí y decidiendo hacia dónde también. Sí, era una decisión mega tomada, che. Era como... voy a hacer. Qué bien. Es lo que quería. Bueno, eso pasó a los 14, después esta etapa llega hasta los 21 años. Y durante todo ese tiempo, ese mismo pensamiento estuvo mucho en mí. Ahí definí mi profesión. A través de esa crisis logré encontrar también un sentido de vocación, de encontrar el lugar en el que me siento pleno, en el que me desarrollo, en el que laburo. Fue ese el llamado. Hasta los 21. Bueno, hasta los 21. Vamos entonces. Habíamos dicho, teníamos de 0 a 7 años la raíz, de 7 a 14 años la savia, porque esto no lo había dicho, de 14 a 21 años el tronco. Esto comparado con la planta. Con la planta, sí. La raíz, la savia y el tronco. De 21 a 28 años las ramas. Y esta es la previa a que la vida se te estalle un poco. En la generalidad, ¿no? Obviamente que... La que se te estalle sería a los 28. Claro, digamos. a los 28. Retorno de Saturno. De 21 a los 28, este septenio nos habla de pruebas, hay elecciones, hay también estas contradicciones internas respecto también a lo establecido a nivel familiar, mucho más profundo, y la vida que yo quiero vivir. Uh-huh. Esto se empieza a manifestar ahí en esta etapa. A nivel físico, vitalidad máxima. Estamos en la etapa más vital de nuestra vida. Había escuchado por ahí, nunca vas a tener tanta energía. Siempre me acuerdo de esto. 20. Como a los 25 me dijeron. A los 25 estás de 10. Y en el momento pensé, digo, sí, puede ser. Y ahora que tengo más de 25, digo, ¿cómo volvería a los 25? Bueno, el cuerpo adulto en su esplendor, porque nuestra capacidad de producción de hormonas, de hacer, de movimiento, de crear, de todo. Todo está full, sí. A nivel emocional se empiezan a buscar vínculos más estables. Aparece la dependencia emocional también con otras personas. Y a nivel mental, uno toma ya decisiones claves, ¿no? Como de qué quiero laburar, qué pasa con mi carrera, más allá de decisiones que ya habías tomado seguramente antes de los 20, acá se reafirman o no, o se destruyen. Sí, aparece esto de la construcción de la propia familia también, no siempre, ¿no? Pero esto de, listo, ya me fui de casa de mamá y papá, claro, salgo a construir mi propio hogar. O no. Sí, sí. Bueno, sí. No, pero es la tendencia, digamos.
esto, lo laboral, tus propias cosas, digamos, tu trabajo, tu estudio, tu casa, tu pareja, si es que no, pero esto de qué, quién quiero ser o quién estoy siendo. Claro, y aparece esta frase que es el deber ser. ¿Quién vas a ser en la sociedad? Esta es la gran pregunta de esta etapa. ¿Y cuál es tu lugar? ¿Quién sos en el marco social? Ya no, porque antes de esto, ¿quién eras? Y que suele pasar a todos. Ahora sos un ciudadano. ¿Entendés? Antes de esto, eras un estudiante. Siempre, sí o sí, antes de esta etapa, eras un estudiante. No importaba qué rol ocupabas en la sociedad, pero ya lo tenías preestablecido. No lo elegías. Vos desde en las otras etapas anteriores, tu rol social era un estudiante. Pero ahora, a partir de eso, ¿quién sos? ¿Cuál es tu lugar en la sociedad? Entonces aparece el deber ser. ¿Quién debo ser yo para proyectarme, cumplir mis metas o no? Depende del nivel en el que vengas trabajando. Pero te empezás a plantear específicamente esto. Y empezás a obrar también. Porque es importante saberlo, porque empezás a vivir en torno a esto, ¿no? Yo debo recibirme, yo debo estudiar, o este laburo, o ahí te empiezas a plantear, bueno, ¿cómo hago para ahorrar para quizás tener mi primer auto? O planificar quizás también una vida en familia, más allá de que no pase, proyectar una vida en familia quizás con mi pareja. Y también aparece esto de la descientificación un poco, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero esto es lo que me han dicho de que tengo que ser y hacer, es lo que yo quiero. Realmente. Entonces empieza también una crisis en la búsqueda propia. Salir a buscarse a uno mismo y a quién quiere habitarse. Todas estas preguntas, estábamos hablando acá de las ramas de este árbol que crecían, nos hacen, o esto nos hace plantearnos esto de, estoy eligiendo, pero ¿esto me representa? Es la gran pregunta de este septenio. Y a través de esta pregunta surge el otro septenio. Pará, ¿qué pasó en tus 21? Yo no me quería saltar. 21. Fuertísimo, porque claro, no me había dado cuenta. Creo que a los 21 empecé a explorar la sexualidad con mayor libertad y eso fue clave. Fue otra vez, cada 7 años voy rompiendo quién soy. Ya después, dentro de un año, te cuento cómo me va a los 35. Romper quién soy. Muchas ideas que venían justamente de lo que yo había absorbido como creencia interna, familiar y cultural, se empiezan a romper. Esto de, bueno, vos no aceptar quién sos, en mi caso la sexualidad, por ejemplo, y entender que, yo decía, antes de ese momento me acuerdo, decía, no, porque lo planificaba así, yo puedo vivir toda una vida acorde a lo que la sociedad me pide o a lo que los mandatos familiares quizás te requieren. autoexigías una forma. Entonces, yo me autoexigía vivir en esa forma, ¿sí? En cumplir a nivel social, a nivel familiar, vivir, por ejemplo, una vida heterosexual. Yo me sentía capaz, tenía la fuerza. Tenía la fuerza para reprimirme y para aceptar ese tipo de vida. Uh-huh. Y a partir de los 21 es como que empieza un proceso en el que viene esta pregunta, ¿no? Estoy eligiendo, pero ¿esto me representa? ¿Este es quién soy? De ahí empecé. Claro, no. Y no es que uno toma la decisión, te va pasando internamente, obviamente. Te vas encontrando con vos mismo y todo te va llevando a decir, no, necesito vivir mi vida como yo quiero o libre también de juicio. Pero claro, cuando empezás a romper eso, no se trata de romper, pongo este tema como ejemplo, puede ser con la relación de lo que tenés que hacer a nivel laboral o las metas que tenés que cumplir, pero claro, la parte más fácil es romper lo que los otros piensan, lo que piensan tus viejos, tus hermanos, tus allegados, porque como eso no lo manejás, es fácil salirte de ahí. Ahora, cuando entras en lo que vos pensás y romper tu esquema, uh-huh, tu caja, decir, si yo pienso igual que ellos, pero no me acepto, mierda, y ahí aparece el laburo de verdad. Uh-huh. En romper la pared que uno construyó. Sí. Así que ahí andaba a los 21. Tranquilito. Tranqui, nada, así muy sencillo.
¿Vos? También. También, qué loco este programa hoy. A los 21... Hoy estamos haciendo una catarsis. Sí. No me había imaginado que iba a ir tan así. A los 21 había sucedido la enfermedad de un familiar muy importante para mí. Fue muy duro. Una depresión con intento de suicidio. Fue una época muy difícil. Que eso me lleva a mí también a ir en búsqueda de quién soy yo y qué quería yo, porque me había visto como muy hundida en eso y perdida en todo ese sufrimiento, y salgo en búsqueda de mi yo, y ahí es donde me mudo. A los 21 me mudo a Buenos Aires a estudiar psicología. Así que gran decisión ahí, claro. también fue en búsqueda de la flor viajera, o sea, ahí era como la nena soy. de 7 se fue a otro lugar a quizás estar mejor, a salir de sí, a descubrirme. Yo lo sentía muy grande, esto de necesito saber quién soy yo sin todo esto, ¿no? Claro. Porque me reidentificaba con mi vida, entonces, y con mi alrededor, obviamente. Entonces, siempre tenía en mi mente lo de viajar, ir en busca de otras culturas, de idiomas, como ese deseo. Esa era, si yo me sentaba así como a imaginar cosas, flashaba con esas cosas. Y había aparecido la oportunidad de irme a Buenos Aires a los 18, no se da a raíz de un montón de circunstancias, y a los 21 aparece de nuevo, porque yo tenía familia ahí en Buenos Aires, así que a los 21 tomé la oportunidad y me fui. Y ahí fue que después de eso viví 5 años en Buenos Aires y ya después empecé a viajar, ¿no? Desde los 21 a los 28 desarrollé todos estos aspectos. Las ramas. Sí. Lo habíamos dicho. Sí, esas ramas que crecen. Bueno, después de que crecen las ramas, ¿qué viene? La poda. Hola. Florencia Gómez, mucho gusto. Presente. De los 28 a los 35, este septenio. Che, no terminamos más con los septenios. Bueno, la poda, claro. 28. Ahí Saturno es el regreso, hace ese punto estragos inicial. Y a partir de los 28, viste, los 28 a los 30, 31... grandes crisis transformadoras, uno realmente se replantea si todo lo que viviste hasta ese momento realmente es lo que querías, si vas en la dirección correcta en tu vida. La palabra de este tiempo es crisis. Ojo, vuelvo a repetir, no es que a todos les pase así. Yo siento, y creo que hay algunas teorías que me acompañan, pero que la crisis o el septenio de los 28 en adelante se empieza a identificar más con una búsqueda de quién soy desde el alma, ¿sí? Como que anterior, desde los 21 a los 28, tiene que salir al mundo, a encontrarme, a ver quién soy, qué quiero, si casa, perritos o no, viajar, o qué construyo, qué estudio, como todo esto más desde lo material, desde esta búsqueda, también desde los mandatos, el deber ser, entonces sí. A los 21 empiezo una carrera o empiezo no sé qué, y después te das cuenta que no, o trabajás en un trabajo que no te gusta un montón de años, después te das cuenta que no, todo ese movimiento, y siento que de los 28 en adelante aparece esto de quién soy, pero ya experimenté todo esto. Y empezás como a sacar capas, esto no, esto sí, voy más para allá, más hacia el alma, me parece que es una búsqueda de encontrarse. Sí, esto del alma es clave, ¿no? Porque lo falso empieza a caerse. Lo falso, lo que ya no va con, o lo que nunca fue con tu vida, empieza, ya perdés la fuerza también de sostenerlo. Y es justamente la poda. Esa rama que no va a crecer para ningún lado, esa rama que no te va a dar frutos, esa rama que te va a quitar energía. Es esa la rama para detectar. Y eso duele. Duele sacarla. Y esto la es construí lo que y ahora la tengo. Claro, si yo la hice, si es mi rama, ¿cómo la voy a cortar? Pero es la que te está drenando la energía que necesitas realmente para dar frutos. Entonces empiezan a aparecer todos estos conceptos a partir de esta etapa. En lo físico, primeros síntomas de desgaste si no hubo cuidado. Ahí ya te duele la rodilla, por ejemplo. Pensaste así, cumpliste 28, 29 y decís, ay, me duele. La espalda. A nivel emocional, cansancio de sostener máscaras. Si hacen yoga, esto no les va a pasar. Ya enseguida les voy a contar de esto. Cansancio de sostener máscaras. Puede haber ansiedad, insatisfacción, hasta una leve depresión. A nivel mental, cuestionás todas las decisiones que tomaste en tu vida
cambios de carrera, de pareja, de rumbo, y a nivel espiritual surge el llamado interno de tengo todo, pero sin embargo algo me está faltando, hay algo que no me completa. A los 28 siento, a partir de los 28 siento eso, ¿no? Bueno, sí, bueno. A los 35, a los 35 dice Pablo. dice que le pasó. Estás cerrando esa etapa, Pablito. ¿Quién sería si soltara todo lo que no soy? Es la pregunta en esta etapa. ¿Sí? ¿Quién sos? A mí me pasó que esta etapa la viví como mucho de... Dejé atrás mi personalidad que yo consideraba más agradadora. Uh-huh. O sea, no es que la dejas atrás, pero la dejas de tener tan... al momento de elegir, bueno, ¿qué capa me voy a poner hoy? Ya no sale tanto. O dejé de entender que no la necesitaba para cumplir objetivos. O que no era necesario usar tanto la personalidad. El bueno. Claro, porque esa fue mi capa de los 7 en adelante. El ahora bueno quedó auténtico. atrás. Claro. Sí, a decir quizás, animar, o a estar seguro de lo que realmente pensás y querés decir y comunicar. No te ¿Esa digo fue que... tu crisis a los 28? No. Ah, porque... Re buena onda. ¿Querés que te cuente? Hasta ahora Me cumplí 35 este año. Algo. El consultorio de hoy. No importa. De los 28 a los 35. Mirá, te voy a hacer un punteo así rápido sin entrar mucho más en detalles. Logré el máximo éxito que hasta el momento he tenido en la profesión que elegí como vocación. Éxito entendiendo cómo, bueno, aspirar al mejor trabajo que hubiese querido en ese momento, a la mejor paga que hubiese querido en ese momento, a las mejores oportunidades. Bueno, eso pasó a partir de los 28. A partir de los 28 entendí que tenía también una personalidad que iba muy bien con el emprendedurismo. Así que me lancé a emprender. Un negocio que no tenía nada que ver con lo que había hecho en mi vida antes. Vendía carteras y zapatos. O sea, nada que ver. Después, en el medio, tuve un accidente de tránsito que me marcó la vida para siempre, porque a partir de ese accidente de tránsito cambió lo que la sociedad percibía de mí, ¿no? ¿Sí? Me tocó estar detenido en prisión, llevar adelante un proceso judicial, que eso lo arrastro hasta hoy día. Entonces, en ese momento la vida sí fue como bastante dura para hacerme dar cuenta de cosas. Dijo, te vas a dar cuenta de todo esto a los golpes. Uh-huh. Fue tomar conciencia. Fue tomar conciencia. Inclusive hasta yo pensé que en ese momento tenía un grado de conciencia para entender lo que me pasaba y entendí después que no sabía nada. Nada. Porque hasta el día de hoy sigo trabajando. Esto lo digo así porque es un accidente de tránsito, pero que significó muchas otras cosas más, que sigo trabajando, entendiendo cómo manejo la culpa, cómo manejo también la responsabilidad, la casualidad, cómo manejo mi imagen. Sí, fue como bastante determinante. Fueron situaciones determinantes que cambiaron. A partir de eso, por ejemplo, yo decidí vender el negocio, cambié un laburo que tenía mucha exposición por algo más interno. Fue un llamado a mirar para adentro, pero en profundidad. Inclusive empecé terapia. Jamás en mi vida había hecho terapia. No porque estuviese en contra, sino porque no había pasado. No estaba a ese nivel de decir, che, hay que trabajarse. Así que mira. Ahí están los 28. Si no habrán pasado cosas. A los 28. De los 28 a los 35. ¿Vos? Mamá. Listo. A los 29. Con eso te digo todo. Claro, a los 29 quedé embarazada, a los 30 nacieron, así que mi retorno de Saturno fue por ahí. Cambio radical de quién era a quién soy. Y pasaron otras cosas en el medio también, Sí. Viaje a Estados Unidos, toda una transformación de autoconocimiento, pero siento que el movimiento más grande de tierra ha sido el de la maternidad. ¿Vos te enteraste que estabas embarazada afuera? Afuera a los 29, sí, en Europa, estaba en Italia, viajando. Y me hizo así la tierra. Vení para acá. Vení que sos mía. A las raíces. Sí.
Sí, sí, está siendo, yo estoy atravesando la crisis de los 28, 30. Ahí estás para... Ujú, Bueno, sí. En esa transformación interna, ¿no? De quién fui y quién estoy siendo ahora. Bien, podemos ampliar después. después, en otro capítulo. Bueno, 35 a 42. Nos están apurando con el tiempo, así que vamos. Sí. 35 a 42, la floración. Ya de ahí no Finalmente. puedo dar más ejemplos. Acá ninguno de los dos podemos contar historias, así que vamos a ir contando esto, ¿sí? De los 35 a los 42, la consolidación interior. Hay menos máscaras y hay más esencia. A nivel físico, el cuerpo ya no se recupera tan fácil, menos fácil que en la etapa anterior. Se necesita más conciencia acerca del cuidado en la alimentación, el descanso, el estrés también. A nivel emocional, mantenemos relaciones más auténticas, hay menos necesidad inclusive de agradar, inclusive también está comprobado que en esta etapa los círculos de amistades disminuyen muchísimo, mucho más. A nivel mental, se determina que hay claridad, hay menos impulsos, hay más sabiduría por todo lo aprendido en los años anteriores. Y a nivel espiritual se empieza a vivir desde adentro hacia afuera. Hay coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Es una etapa linda, digamos, previa a algo que va a ser complicado igualmente. O sea, no es por spoilearle, pero es una etapa quizás para aprovechar, para estar sereno, tranquilo, aprovechando esto de la flor, ¿no? De la floración de la planta. La frase clave de esta etapa, de los 35 a 42, este soy yo y no necesito justificarlo. Una libertad. Sí, libertad plena. Ahí. Y después llega a los 42 a los 49, el fruto. La clave de esta etapa es la madurez creativa, la trascendencia. Acá voy a agregar cosas que, más allá de esta teoría, que yo pienso. A nivel físico hay cambios hormonales en ambos sexos y el inicio del climaterio. A los 42 ya empezás, la curva empieza a bajar, no te digo con todo, pero sí a bajar. A nivel emocional, uno logra capacidad de contener sin absorber y soltás un poco el drama. No necesariamente le pasa a todos, te digo, es como relativo, obviamente. A nivel mental es una etapa en la que somos más tendientes a tener menos necesidad de demostrar, a más interés en dejar un legado también. Empezás a pensar, yo en este mundo, ¿qué voy a dejar? ¿A qué vine? Y a nivel espiritual aparece el sentido profundo del servicio, empieza un rol de guía, mentor, puente, seguramente quizás a los que son padres en esta etapa también ya lo pueden manifestar a través de sus hijos. Tiene mucho que ver con la experiencia también, Sí. ¿no? Uno se para desde un lugar de que ya lo vivió. Sí, totalmente. Y la frase clave es ¿qué quiero dejar en el mundo? Bueno, yo tengo otra data que no está acá, que es a los 42 también te replanteas la vida completa, sobre todo la vida en pareja. Se habla de una etapa clave en la relación de pareja a tus 40, 42 años, ¿no? ¿Es la pareja o es lo que yo quiero seguir para toda la vida? ¿O suele haber la separación? ¿Has escuchado acerca de la crisis de los 40 Sí. ahora que está full, está pleno? Es como la vieja crisis de los 30, ¿viste? Pero está más relacionada al nivel de la familia que construí, de la familia que yo creé junto a otra persona, y realmente si es lo que me llena o no, o si realmente quiero otra cosa. Así que es un dato para sumar. De 49 a 56, la semilla. Ya dimos flor, fruto, semilla. La clave de esta etapa es la integración. Hay una mirada mucho más hacia adentro. A nivel físico se busca una calidad más que cantidad. Los ritmos son más lentos. Ya habíamos empezado a hablar de esto, donde todo empieza a disminuir. Quizás esto también hoy va cambiando respecto al cambio de hábitos que vamos teniendo y también el cambio en los avances en tecnología y demás, ¿sí? Es una etapa más de aceptación, de sabiduría emocional, si aprendimos, obviamente. A nivel mental, hay más capacidad de ver lo esencial sin esfuerzo, y a nivel espiritual, uno tiene la capacidad de profundizar, de tener o de vivir con menos ruido, de más silencio, más verdad. La frase clave de esta etapa es no necesito ser más, solo ser. ¿Sí? Algo para explorar. Siguen después los septenios, ¿no? Pero llegamos hasta ahí. Y el último, te tiro ok. el último. El bosque, que es de los 56 en adelante. La clave de esta etapa es la contemplación, la sabiduría,
estamos mucho más tranquilos, pensamos ya en la trascendencia, en el final de la vida. Esto que hablábamos al principio, todo lo que hacemos porque tenemos conciencia de muerte, acá se hace más fuerte, ¿no? La vemos más cercano, está... Creo que se ha estirado un poco igual. Sí, Sí, ha ido. creo que a los 70 esto va cambiando. Pero desde los 56 en adelante. Se puede ser en cualquier momento. El objetivo acá a nivel emocional es la paz emocional, amor sin condiciones. A nivel mental, la claridad sin esfuerzo. Se prioriza lo significativo y lo práctico. A nivel espiritual, se vive desde el alma. El yo se disuelve en el colectivo y empezás a tener más sentido de unidad. La frase clave es: ahora soy parte de todo. Sí, seguramente esto se ha postergado bastante más también con la edad de vida promedio y los cambios de hábitos y este mundo tan rápido en el que vivimos. Pero en líneas generales esto nos va pasando y seguramente cada uno detectará en sí mismo cómo te van transformando los septenios o no. Los centenios no. 1000 años vivían. No. Pero sí, en qué momentos notaste crisis transformadoras en tu vida, si coinciden o no, y también ayuda a entender. Solo entendiendo, vas tomando conciencia sin pretender cambiar nada o modificar nada de lo que fue. Sí, y también a mí me lleva mucho la conciencia de unidad, de todos nos parecemos un poco, ¿no? Entonces sí. Hay veces que uno dice, uy, todo lo que me ha pasado, y cuando te parás del otro lado y podés observar que todos compartimos esto en cuanto a crisis o crisis de crecimiento, de transformación. Entonces, estamos todos conectados y nos parecemos bastante. Se hace más liviana la carga. Entender que lo que me pasa a mí también le pasa al otro es fundamental para saber, ¿no? Para un montón de cosas. Buscar ayuda, aliviarse, apoyarse en otras personas, sí, un montón.